Buenos días, amigos y amigas televidentes. Un gusto que nos puedan acompañar a esta hora. Les saluda Josie Castillo. Estamos iniciando Primer Plano Económico. Hoy tenemos invitados de lujo en las dos partes del programa. En la primera parte nos acompaña Mistle Mejía y Alfonso Flores, ambos comunicadores, periodistas, como me gusta decirles a mí, que nos van a platicar de un proyecto en el que Mistle ha estado trabajando desde hace varios años y que por fin se le concretiza. Un proyecto en el que las ideas, esas que tenemos, creamos, pero que a veces no compartimos por diferentes razones, las vamos a poder comunicar precisamente a través de este proyecto. Alfonso Flores, que es periodista muy conocido, comunicador de la nueva generación, viene a acompañar a Mistle para inspirar a nuestros televidentes, sobre todo a los jóvenes comunicadores, a que se unan a este proyecto que Mistle le ha llamado Comunica tus ideas. Buenos días, Mistle, buenos días, Alfonso. Un gusto que nos puedan acompañar en Primer Plano Económico. Mistle, contanos de Comunica tus ideas. Y también a tu audiencia. Te comento que Comunica tus ideas es un proyecto que ha auspiciado por ASDI, la cooperación sueca, IVOS y el programa Actores de Cambio. Es un proyecto que nace hace mucho tiempo dentro de mis ideas y que hasta este año, en octubre, voy a poder materializar. Es un proyecto que pretende motivar a los chavalos y chavalas que estudian la carrera de comunicación y periodismo a que emprendan, a que comuniquen su idea, a que toquen puertas, a que busquen esas oportunidades que muchas veces son muy difíciles encontrarlas, pero sin embargo no es imposible. Yo te comento que este proyecto Comunica tu idea inició en el 2012, que yo tuve la oportunidad de conocer a Juan Carlos Arciniega, que es talento CNN y que es periodista de esa cadena internacional muy importante en Latinoamérica, y yo dije de un principio: te quiero invitar a mi país y te quiero invitar para que me ayudes a inspirar a los chavalos a que tengan la oportunidad que vos tuviste, que yo tuve a mis inicios, cuando estuve en Abre tus Ojos, a poder aprender a creer en uno mismo. Precisamente, pero antes de que pasemos a esta parte de Arciniega, que me parece genial que lo hayas invitado, y hablando de los inicios, como decimos, de tus inicios, a veces los inicios son difíciles. Yo creo que sobre todo en una carrera como la del periodismo o la comunicación social, es una carrera complicada en este país, mal pagada, decía mi mamá, y por eso se oponía a un inicio a que yo estudiara periodismo. Pero contanos de esos inicios, es decir, de cómo fueron esos inicios y cómo lograste hacer un montón de cosas. Parte de tus sueños se han cumplido. La prueba está en que Comunica tus ideas ya está aquí, para que los jóvenes comunicadores sepan, crean, confíen de que las cosas pueden pasar, de que cuando uno persevera, que es una palabra que me encanta, la perseverancia, se pueden hacer muchas cosas. Mira, gracias a Dios tuve la oportunidad de, a los 15 años de edad, ir a hacer un casting. Eran 250 chavalos. Me acuerdo que en el Centro Cultural del viejo hotel, sí, ahí estaban las oficinas de Imaginarte del proyecto Abre tus Ojos, sí, que era transmitido por Canal 2 de televisión. Y yo dije, no voy a quedar. Una prima me motivó a que yo creyera en mí, entonces yo fui. Y yo siempre miraba a los grandes periodistas de esa cadena. Yo miraba a María Lili Delgado, que a quien le tengo mucha estima. Miraba también a periodistas internacionales, Jorge Ramos de Univisión. Y yo decía, yo quiero estar ahí, yo quiero también contar historias. Entonces me dieron la oportunidad Pierre Pearson, Aleida Guedé y Humberto Barcia de entrar a Abre tus Ojos. Era un cupo muy limitado, solo seleccionaban a 20 adolescentes. Y ahí estuve durante 3 años. ¿Con la Patricita? Con la Patricia Abado, que está en Italia, mi amiga. Y yo digo, tuve 3 años ahí, y a los 18 años, que ya no era adolescente, tenía que salir de mi primera escuela, y fui a tocar puertas a Canal 11, hoy Voz TV, y se me abrieron las puertas así muy grandes. Entonces hice un proyecto también para jóvenes, que era voto joven, que era motivar a los chavalos a que hicieran un voto informado en el 2006, y luego ya paso a mi primer proyecto que me apadrina Cenelia Royce, y es en el cine. En el cine me encanta a mí
porque es un proyecto, a mí siempre me ha encantado ir al cine, me ha encantado las películas, me tuve que ir a formar a Costa Rica unos 2 meses para apreciación cinematográfica con un señor muy importante de allá, y la verdad que a mí me inspiraba todo eso. Siempre tuve el apoyo de mis padres, de mi familia, y mucha gente dice, vos todo lo has tenido fácil, y no todo ha sido tan color de rosa. Yo he tocado muchas puertas, hay unas que se cerraban así como que pangán, y lo que me quedaba es ser perseverante, el ser persistente también, y el tener una personalidad de muy positivismo, o sea, de mucho positivismo, porque vos decís, ok, no hay oportunidades, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para buscarla? Entonces yo siempre he sido bastante proactivo y me he puesto metas muy cercanas para poder alcanzarla, y me he rodeado de gente positiva, me he rodeado de comunicadores que me aportan a mi vida, me he encontrado gente que me ha apoyado y me ha abierto las puertas, pero así también me he encontrado gente que tal vez no creen en mi idea y tal vez dicen, este chaval está loco, pero yo creo que de los locos... ¿Y qué te ha dejado cuando te encontrás con gente que no cree en tus ideas? Fíjate que me da más fuerza, es muy contradictorio, me da más fuerza porque creo mucho más en esa idea y hago todo lo posible para cumplirla, y todo lo pongo en manos de Dios. O sea, todos los proyectos que yo he tenido, yo todo lo pongo en manos de Dios. Entonces no es Mistele Mejía el que ejecuta, no es Mistele Mejía el que hace, sino que simplemente estoy realizando lo que a mí me gusta. O sea, vos decías que la carrera de comunicación o periodismo es la más mal pagada, pero yo digo, y mis padres me apoyaron en aquel entonces, yo no estoy estudiando para hacerme millonario, yo estoy estudiando porque me gusta hacer lo que estoy haciendo y tengo la oportunidad de hacerlo con mucho amor. Entonces eso yo quiero que los chavalos que están ahorita en las universidades lo tengan muy en cuenta. No te digo que yo ya al salir egresado de la carrera de comunicación y me encontré con 2 meses sin empleo, no me hice muchas preguntas de decir, ¿por qué estudié esto? O sea, y te pones y te haces la gran pregunta de decir, ¿y si hubiera estudiado, no sé, ingeniería industrial, que era mi primera opción? Y decís después, no. O sea, hay momentos de la vida que te llegan en el momento exacto para que vos digas y te des cuenta que sos un ser humano, que sos una persona que no siempre tiene que estar feliz, una persona que no siempre tiene que tener las cosas ahí al alcance de las manos, sino que te tiene que costar. Y ahí me decía Patricia, que tengo muy buena relación, ella se encuentra en Italia, lo que más te cuesta es lo que más uno valora. Porque ¿qué es lo que pasaba antes? Vos eras joven, tus padres te compraban un celular y no te duraba nada. Pero ahora que vos compras tus cosas, ya compras tu aparato, ya compras tus cosas, ya te cuestan más. Entonces yo digo, voy a tomar esa filosofía. Entonces desde hace 6 meses tomé la filosofía ya en serio de decir, voy a crear. Pero antes de crear, tengo que creer en mí mismo, para poder yo ser inspirador, para poder yo dar a través de mi historia mi testimonio. O sea, eso es lo que quise hacer desde un principio. Esto es un proyecto para periodistas, sí, para jóvenes comunicadores de las universidades, las universidades. Y las universidades me abrieron las puertas así, totalmente, porque se sumaron súper Pero bien. ¿qué es lo que pretendés con este proyecto? Con estos chavalos que estudian comunicación social, chavalos y chavalas de las universidades, ¿de cuáles universidades? ¿Qué es lo que pretendés? Este es un primer paso, pero yo quiero que nos explique en qué consiste este primer paso y qué es lo que querés con esto. Mira, la primera fase y lo que yo consigo es que los chavalos crean en ellos mismos. Que miren de que un Alfonso Flores, una Evelyn Lambert, una Roxana Vega, un Álvaro Navarro, una Jennifer Ortiz, que son inspiradores que se sumaron este año, no todo les fue fácil cuando salieron de la universidad, o no esperaron al salir de la universidad para comunicar su idea y llegar a una empresa y decir, buenas, soy X de tal y quiero venirme a presentar, estoy a la orden, quiero empezar como pasante. Vos sabes que uno tiene que empezar como pasante cuando estás todavía en la universidad, porque tenés que aprender y tenés que agarrar y tener esa teoría con la práctica. Entonces yo quiero que los chavalos tengan la oportunidad de tener una cultura de emprendedurismo.
a través de los testimonios de éxito inspiracionales de los 5 inspiradores que seleccioné para este año, que son 5 personas que yo seleccioné porque son mis amigos, porque conozco su historia, porque sé el valor. Y estamos hablando de Evelyn Lambert, Alfonso Flores, aquí lo tenemos. Sí. Evelyn Lambert. Álvaro, de Canal 8. De Canal 8, que tiene 2 maestrías en España, y ella, yo le aplaudo porque esas maestrías se fue por beca, y ella, solo llenar los formularios para que tengan esa beca es un dolor de cabeza. Álvaro Navarro, un joven chinandegano que trabaja en Confidencial esta semana, que es muy perseverante. Roxana Vega, que es corresponsal de Telemundo para Nicaragua, y Jennifer Ortiz, que es productora y también es presentadora de Voz TV, de Mi Vida, Mi Historia, y ahorita está emprendiendo un proyecto de una producción de una productora independiente. Entonces yo vi en ellos esa figura de decir, estos chavalos también han hecho cosas buenas. O sea, la historia de Alfonso es fascinante. O sea, Alfonso no inició en Canal 2 como todo mundo lo recordamos, porque eso es lo que a él lo proyectó, sino que inició en un canal de televisión que tal vez no tenía un gran rating, y ahí comenzó a comunicar su idea. Entonces yo quiero que los chavalos se empoderen de ellos mismos, crean en ellos para que después puedan crear. Entonces por eso es Comunica tu idea. Vamos a hacer una breve pausa, pero cuando regresemos yo quiero conocer de la historia de Alfonso, es decir, ¿por qué Alfonso es un inspirador? ¿Por qué vas a ser un inspirador para los chavalos? Son 250 jóvenes de diferentes universidades que tienen la carrera de comunicación social, la UCA, la UAM, el American College, la UNAM y la UCC. Que van a tener un encuentro. Vos estás organizando este encuentro para el 24 de octubre. 24 de octubre. 24 de octubre es cuando va a venir Juan Carlos Arciniega, amigo tuyo, conocedor del cine, de esa pasión que te conocemos por el cine. Pero yo quiero que Alfonso nos cuente cuál es esa fortaleza que ha acompañado a Alfonso durante estos años, sus inicios como periodista. Es decir, se puede. Cuando uno dice se puede, es decir, vos desde un inicio pensaste que ibas a ser comunicador, que ibas a ser periodista. Uno en este país dice periodista, pues la gente no nos dice comunicadores, nos dice periodistas. Somos comunicadores, es decir, y en general yo creo que la gente en este país es comunicadora, pues no porque van a la universidad, sino porque es parte de esa idiosincrasia, de esa cultura natural del nicaragüense. Pero quiero que nuestros televidentes conozcan esa parte. ¿Por qué Místele cree que vos sos un inspirador? ¿Por qué Místele cree que tus historias, que son historias de éxito, a pesar de los altos y bajos, a pesar de las caídas, a pesar de las cerradas de puertas, como dice Místele, son inspiradoras para los jóvenes que están en las carreras de comunicación social? Hacemos una breve pausa y regresamos. Estamos conversando con Místele Mejía y Alfonso Flores, periodistas, comunicadores, acerca de este proyecto de Místele, Comunica tus ideas. Ya regresamos. Josie Castillo. Acompáñenos cada sábado a las 9 de la mañana en Primer Plano Económico. Todo lo que acontece como actividad económica del país, usted lo ve aquí en Primer Plano Económico. Acompáñenos. Mantente informado todo el día en cualquier lugar. Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web, con transmisión en vivo las 24 horas del día.
con un amplio archivo de notas y videos. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día. Suscribirse es fácil. En la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico. Inmediatamente recibirás una notificación, dale a aceptar y listo. Recuerde, somos 100% noticias, con primicias a toda hora. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con Místele Mejía y Alfonso Flores, periodistas, comunicadores, acerca de este proyecto que le faltan pocos días para que lo conozcamos. O ya lo estamos conociendo, pero para que se concretice, de Místele Comunica tus ideas, reunir a 250 jóvenes estudiantes de comunicación social de 5 universidades para que conozcan de las historias de éxitos de 5 excelentes periodistas comunicadores de este país, jóvenes periodistas inspiradores, les dice Místele, para que motiven a los jóvenes estudiantes de cómo las ideas que tenemos los comunicadores pueden concretizarse. Muchas veces soñamos, imaginamos y no concretamos las ideas. Y de esto queremos conversar con Alfonso Flores, periodista, comunicador, trabaja para un organismo internacional, pero Alfonso ha estado en diferentes canales de este país, le encanta el reporteo, es un excelente reportero, para mí es un excelente reportero, maneja muy bien la parte de las cámaras, que no cualquiera maneja esa parte en los comunicadores. Hay gente que le gusta la televisión, hay gente que le gusta la radio, hay gente que le gusta la prensa escrita. Contanos, Alfonso, ¿cómo fueron esos inicios en la carrera de comunicación, en la carrera en el periodismo? Bueno, yo sí, gracias por la invitación también a Místele, muchas gracias. Yo me siento muy honrado de poder ser parte de este grupo de colegas que Místele nos llama inspiradores. Bueno, el inicio, primero fue una casualidad, comenzar a estudiar comunicación o periodismo. Yo iba a estudiar arquitectura en la uni, estaba haciendo el curso de matemáticas y un sábado un amigo del colegio que estábamos haciendo el curso de matemáticas y yo dijimos, vamos a la UCA a ver qué hay ahí. Y bueno, había una feria de las carreras. Yo le dije, ¿sabes qué? Me gusta más la UCA. No me importaba la carrera, me importaba la UCA. Yo veía más el ambiente de no sé cuánto, de más divertido y esto. Entonces, busquemos algo que estudiar aquí y aplicamos para administración de empresas. Entonces, él quería estudiar finanzas y yo quería estudiar administración de empresas con mención en turismo. Parece que me gustaba mucho andar de un lado para otro. Y estando en la carrera, pues que no clasificamos, porque nuestra nota no era baja, pero no estaba entre las notas que entraban. Y entonces quedamos en un curso que la UCA le llamaba el propedéutico, que era hacer un cuatrimestre o 6 meses más bien, un semestre, como una especie de introducción. Estando en ese curso teníamos una materia que se llamaba algo como inspiración vocacional, y ahí fueron haciéndonos test y distintas pruebas de aptitudes, y ahí descubrí que me encantaba mucho la interacción con la gente. Siempre me salía algo que tenía que ver con digamos, atención al cliente, psicología, sociología. Dije, no, a mí me gusta comunicación porque me va a permitir estar en distintos lugares, me va a permitir estar con la gente que tiene condiciones difíciles, pero también con la gente que tiene poder. Y así fue como yo decidí estudiar esa carrera. Creo que fue la mejor decisión de mi vida en términos de hacia dónde ir. Y luego, cuando yo estaba en segundo año, vos conoces a Alibet González, que es editora y es comunicadora también. Ella era amiga de otros amigos de nosotros. Éramos un grupo de amigos en la universidad. Y ella nos dijo, ¿por qué no van al Canal 37? Que era Extra Plus, Canal 37, con Manuel Espinosa. Y dije, vamos, no perdemos nada con ir, veamos si nos dan el chance. Y ese fue el primer lugar donde se abrieron las puertas, y esas puertas se abrieron de par en par, y creo que fue el punto de partida para todo, porque yo me siento realizado, es decir, como periodista me siento realizado en términos de que he podido llegar a donde he querido, en términos de llegar a la gente, hablar con la gente, conocer este país y entender la vida también. Entonces, don Manuel Espinosa es la persona y Néstor Espinosa también
personas que tuvieron mucho que ver en ese inicio que vos me preguntás. Ese fue el inicio. Y son cosas que la gente a lo mejor no sabe. Como decía Mistle, algunas personas creen que uno comienza donde tiene tal vez su carrera un poquito más de auge, pero en realidad que el punto de partida a veces es quizá más modesto en términos de tecnología y cosas por el estilo, pero fue una experiencia enriquecedora. Sí, y quiero aprovechar la mención que haces de don Manuel, porque fue maestro para mí, igual que para vos, mucho antes. Nosotros, Manuel fue un maestro para nosotros en los inicios de los 90, cuando Extravisión fue una escuela. Es mi jefe, yo cuando lo saludo le digo, jefe, ¿cómo está? Porque estábamos empezando, es decir, yo en mi caso yo estaba empezando. La parte de reporteo como tal había sido muy poco lo que había reporteado antes. Cuando Canal 6, cuando el sistema sandinista de televisión, antes del triunfo de Doña Violeta, y Extravisión fue toda una escuela, a mí me formó en muchísimos aspectos, no solo la parte técnica como tal de lo que es el periodismo, sino valores que se terminaron de consolidar, creo yo, a través de las enseñanzas de don Manuel. Muchos lo reconocen, pues ahora se lo reconocemos. Manuel es una institución en este país y es bueno mencionarlo y decirlo, porque se nos olvidan estas cosas a veces, se nos olvidan. Lo bueno de todo esto es que son cosas que trascienden, y yo creo que el proyecto de Mistle es una de esas cosas que vienen gracias a esas escuelas de don Manuel. Yo pude dar clase en la universidad precisamente por las enseñanzas de Manuel. Es decir, lo que yo transmití y lo que yo transmito es gracias a esas enseñanzas. Es decir, aprendí cosas que en lo que yo estuve en la universidad no aprendí, pues. Totalmente de acuerdo. Y ese es mi agradecimiento eterno para don Manuel. Volviendo al tema, Mistle, la actividad es el 24 de octubre. Contanos de la actividad precisamente. Mira, te cuento, haciendo un paréntesis de lo que comentabas, yo creo que es importante, y lo hice como ejercicio, detenerte y decir cuáles fueron esas 10 personas que te aportaron, te inspiraron en todo tu camino hasta donde estás ahorita. Pues a mis 26 años yo tengo seleccionadas esas 10 personas que me inspiraron, que fueron unas personas que sumaron a mi vida. Igual vos comentabas a don Manuel Espinosa, igual Alfonso. Entonces yo creo que como ejercicio eso nos queda también para poder ser agradecido. El ser agradecido con la vida nos retribuye muchas cosas más. Sí. El evento va a ser Comunica tus ideas el 24 de octubre. La primera fase es que mis inspiradores, los 5 colegas periodistas que seleccioné, vamos a andar en las universidades haciendo la promoción y contando la historia y haciendo la invitación. El evento es gratuito para los muchachos, porque mucha gente me decía cuando ya no tenía yo el patrocinio ni el apoyo, ¿y por qué no cobras? Me dice, así te queda una ganancia. Y yo siempre no. Yo lo quiero hacer gratuito, yo lo quiero hacer inclusivo. Yo me pongo en el lugar de los chavalos a mis 16 años, 18 años. Yo no tendría dinero. Yo creo que sí es bueno invertir, pero los muchachos tienen que pedirle a los padres. Entonces, mejor lo puse como algo de beca. Si los muchachos quieren ir, los voy a becar, y voy a becar a lo mejor de esas universidades. Entonces, Juan Carlos viene el 23 de octubre, va a estar 2 días aquí en el país, y el evento va a ser el 24 de octubre. Es un evento que está pensado bastante bien, va a ser muy interactivo. Vamos a tener una transmisión por Ustream. Para la gente que no pueda ir, porque es con invitación, vamos a hacer dinámica en redes sociales, en Twitter, que @comunica tu idea, y en Facebook Comunica tus ideas, para que puedan ir. Tenemos algunos cupos todavía para la gente, pero para los chavalos se van a seleccionar en las universidades. Te quiero comentar que este proyecto es posible por el programa Actores de Cambio de la cooperación sueca. Sin embargo, hay 2 empresas privadas que se sumaron desde el día número 0, y creo que es muy importante reconocerles la responsabilidad social empresarial que tuvieron, sin conocerme a mí, sin
saber quién era, sin saber qué era el proyecto, el impacto que iba a tener, el Holiday Inn con Elian Etienne se sumó el día número 0 y está aportando también a este proyecto, y también Segesa, que es una gran empresa que es líder en el mercado de impresión de banner, de material POP. Entonces yo creo que eso es una mención especial. También el Centro Nicaragüense de Escritores, que es donde yo laboro, claro, que mi jefa me dijo, sí, excelente, yo te apoyo, contá con mi apoyo totalmente, y también el Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano, que se sumaron súper bien. ¿Qué es donde va a ser la actividad? Que es donde va a ser la actividad, y yo me siento muy bendecido, porque la verdad que al no tener absolutamente nada, solamente la intención, ahora tengo todo y ya tengo de más, porque hay gente que dice, yo me puedo sumar, Místeles, y tengo un grupo de amigos que se van a sumar como voluntarios para ayudarme con el protocolo, para ayudarme con la logística. Y además quiero también mencionar que este proyecto lo estoy haciendo junto con mi novia, Jessica Palacio, que es la que siempre me apoya a mis locuras, me dice, ok, yo te apoyo. Ella es mercadóloga, entonces yo le digo, pues amor, tenés que apoyarme, este es el proyecto de los dos, y ella siempre se suma y siempre me da la parte de marketing del proyecto y me dice, no, tenés que irte por aquí, tenés que irte por allá. Creo que es muy importante que le des la parte más buscando a que el proyecto se siga realizando año con año. Entonces, después que termine Comunica tu Idea, edición 2014, ya estamos pensando en la edición 2015. Entonces, eso es lo que entra la parte del marketing. ¿Por qué? Porque las empresas tienen que ver que un proyecto social, que es un proyecto de emprendedurismo, que es un proyecto que tiene un alcance y que es gratuito e inclusivo para los chavalos. Entonces, empresas tienen la oportunidad de auspiciar el próximo año también. Sí, yo creo que ese es un llamado y una invitación a la empresa privada a apoyar proyectos como estos. Yo no estoy en contra de que la empresa privada apoye eventos deportivos, eventos musicales, pero sí creo que pueden apoyar también eventos de este tipo, es decir, la comunicación, las ideas, el hacer pensar a los jóvenes y hacerlos creer que sus ideas se pueden realizar. Yo creo que eso es importante. Sí, solo quería agregar algo en ese aspecto. Me parece que a veces a las empresas en general, hay mucho progreso en ese tema, pero me parece que a veces se olvida a las empresas y a las organizaciones en general que además de hacer bien el trabajo en la parte técnica, las personas necesitamos motivación. Sí. Y a mí me parece una buena idea esta idea que impulsa Mistle y todas las organizaciones que le apoyan, porque creo que en la parte de comunicación también falta inspirarnos nosotros mismos. No va a ser solamente que yo voy a ir como un inspirador con los chavalos y las chavalas de las universidades. Me parece que para mí va a ser inspirador también poder escuchar lo que ellos quieren saber, qué es lo que a ellos les llama la atención de la carrera y qué es lo que están esperando. Eso me parece que yo también voy a salir ganando, así que... Sí, es de doble vía, sí, definitivamente. Gracias, Alfonso, gracias, Místeles. Yo creo que más personas, más empresas se deberían de sumar a esfuerzos como este, porque creo que son, como dice Alfonso, decir, nos inspiran, nos dan esa energía que a veces perdemos, ese conejito que a veces se nos baja la batería. Los chavalos nos inyectan de esa energía. Los felicito, Alfonso, un gusto haber tenido aquí, Místeles, como siempre. A ustedes, amigos televidentes, hacemos una breve pausa y cuando regresemos estaremos conversando con el doctor Mario Arana, economista, expresidente del Banco Central de Nicaragua, para que hablemos de el comportamiento de la economía en estos últimos meses. Hay una pequeña recesión en el país, hay restricción del gasto. ¿Cuál es el comportamiento de la economía nacional en estos últimos meses? Ya regresamos. Josie Castillo. Acompáñenos cada sábado a las 9 de la mañana en Primer Plano Económico. Todo lo que acontece como actividad económica del país, usted lo ve aquí en Primer Plano Económico. Acompáñenos.
Mantente informado todo el día en cualquier lugar. Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web, con transmisión en vivo las 24 horas del día, con un amplio archivo de notas y videos. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día. Suscribirse es fácil. En la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico. Inmediatamente recibirás una notificación, dale a aceptar y listo. Recuerde, somos 100% noticias, con primicias a toda hora. Gracias por continuar con nosotros. Ya nos acompaña nuestro invitado de lujo, nuestro otro invitado de lujo en esta segunda parte del programa, el doctor Mario Arana, economista, expresidente del Banco Central de Nicaragua, con quien queremos conversar. Hay una serie de situaciones a nivel internacional que afectan las economías. Sin embargo, según noticias internacionales y según expertos en el tema, pues los Estados Unidos está teniendo una buena recuperación. El otro día, en estos días, salió casualmente una entrevista de don Roberto Zamora en los periódicos como presidente de un organismo latinoamericano que tiene que ver con las proyecciones económicas, que dice que los Estados Unidos van por buen camino. Se habla de un crecimiento del empleo, 284,000 empleos en el último mes en los Estados Unidos, y son buenas noticias. Sin embargo, el FMI advirtió que la deuda de varios países, la falta de empleo y el bajo crecimiento tiene preocupado a este organismo internacional. De estas cosas queremos platicar con el doctor Arana porque son cosas que a nuestras economías les afectan, son noticias que nos afectan. Y según algunos entendidos en la materia en el país, hay una restricción en el gasto que se refleja, lógicamente, en las bajas en las ventas en el país. Sin embargo, por otro lado, las exportaciones, doctor, han tenido un leve incremento en relación a este mismo periodo del año pasado. Gracias por acompañarnos, doctor. Como siempre, usted es el experto. ¿Qué opina de todo esto, doctor? Gracias, Josie, por la invitación. A ver, en primer lugar, yo creo que lo que hay que decir es que tenemos una desaceleración del crecimiento económico, pero siempre tenemos un crecimiento económico en Nicaragua, sí, y bastante vigoroso, inclusive por encima del promedio centroamericano, por encima del promedio latinoamericano, ¿verdad? Sin embargo, efectivamente, los organismos internacionales han llamado la atención a que está dándose un crecimiento a nivel mundial que es como en dos sendas, ¿verdad? Unos que están creciendo, otros que realmente no están creciendo. Sí. Y entonces al final queda una economía que está por debajo de realmente las tendencias que traía antes de la crisis internacional, y eso es lo que preocupa verdaderamente, porque estamos simplemente creciendo menos que lo que veníamos creciendo antes. Eso quiere decir que posiblemente estamos por debajo de la curva de producción potencial, pues, de distintas economías. Ahora, ¿qué significa, doctor, que el Banco Central diga que en el segundo trimestre de 2014 se registró un crecimiento interanual del 3.2% y 4.1% en promedio anual? ¿Qué significa, doctor? El Banco Central... ¿Es menor a lo esperado, doctor? Bueno, sí, en cierta forma. O sea, el banco ha tenido que reestimar sus cifras de crecimiento. Uh-huh. O sea, a finales del año pasado, a principios de este año, mantenían que la tasa de crecimiento económico para Nicaragua iba a ser entre 4,5% y 5%, ¿verdad? Es decir, en aquel entonces ya Funides más bien lo ponía como en 4.2, 4.3%. Es decir, ahora ya hacia mitad del año dijeron, no, más bien el crecimiento va a ser entre 4 y 4,5%.
Es decir, todavía un crecimiento importante, muy positivo, pues, ¿verdad? Jalado en parte por el consumo y las exportaciones. El consumo en parte estimulado por remesas que siguen creciendo, y las exportaciones hemos tenido términos de intercambio favorables para Nicaragua. O sea, los precios de nuestras exportaciones han mejorado con respecto a donde estuvieron, digamos, en el 2013. Y eso ha contribuido, ha ayudado, y especialmente dentro de las exportaciones, las de zonas francas han estado particularmente más dinámicas. Sí. Es decir, lo que está sucediendo en América Latina es que Centroamérica, México, es decir, jalados en parte por Estados Unidos, están definitivamente creciendo mucho más, ¿verdad? Más que lo que está pasando con el resto de América Latina. En América Latina pues hay países hasta recesivos que van a tener crecimiento negativo, como es el caso de Venezuela, prácticamente por ahí cerca anda Brasil, ¿verdad? Argentina, son economías que no están muy bien, ¿verdad? Es decir, otras dejaron de crecer lo vigoroso que estaban creciendo antes, en parte porque el precio de los commodities, de los bienes de materias primas que ellos producen, metal, etcétera, ¿verdad? Cobre, oro, plata, estos precios han caído. Y han caído en parte porque la demanda, especialmente de China, se ha desacelerado. O sea, hay una desaceleración en la economía china. China definitivamente, o sea, antes crecía tasas arriba de 2 dígitos, arriba de 10%, ahora, cuidado, tal vez ojalá llegue a 6, 5, entre 5 y 6 más o menos por ciento se espera que crezca. ¿Y este conflicto con Hong Kong traerá más problemas, doctor? Es difícil predecir qué va a pasar ahí, ¿verdad? Realmente China tiene problemas económicos que pueden ser complicados por factores políticos, pero tienen problemas económicos ya lo suficientemente complicados, ¿verdad? Como para que no se van a resolver. Nadie anticipa que la economía china va a volver a las tasas de crecimiento que tuvo hasta hace poco, ¿verdad? Sí. O sea, creen que ya la senda de crecimiento para China es otra. Es más o menos, cuidado, que a la mitad de lo que venía siendo hasta la fecha, pues, ¿verdad? ¿Por qué razones? Bueno, porque en parte China estuvo creciendo mucho con inversión, invertían tremendas cantidades, ¿verdad? Es decir, muy alta la inversión en China, la inversión pública, privada, y ya eso dejó de ser un motor de crecimiento, porque hasta cierto punto, y por otro lado tenían exportaciones muy vigorosas. Es decir, pero ambos factores han entrado en otra senda, pues no pueden seguir creciendo en base a inversión, tienen que ahorrar menos más bien y consumir más. O sea, tiene que haber más consumo interno. Tiene que crecer China a partir más del consumo interno que de las exportaciones, que era como estaba creciendo antes, porque el mercado internacional ya tampoco da para tantas exportaciones, pues, y absorberlo. ¿Y será por eso, doctor, que China está virando sus ojos hacia estos lados del mundo? Bueno, China tiene enormes requerimientos, si bien deja de crecer a las tasas que estaba creciendo antes, tiene enormes requerimientos de insumos, de materia prima, ¿verdad?, de recursos. Especialmente ellos han entrado a África desde hace mucho tiempo atrás y más reciente en América Latina, y van detrás de los recursos naturales que hay en estas economías, porque eso les sirve bien a ellos. Y también se están pensando estratégicamente, pues, ¿verdad?, en el mundo, con los medios que hoy tenemos, cómo realmente aprovechar, tener ventajas comparativas, tener control estratégico de ciertas rutas claves, ese tipo de cosas que le permita a ellos poder acceder a estos insumos que necesitan para su economía, pues. Doctor, volviendo al tema nacional, estamos yendo por la senda correcta. Es decir, cuando vemos crisis en otros lados, como el caso de Brasil, por ejemplo, que nos favoreció en los precios del café con los problemas que ellos tuvieron, ¿verdad? Es decir, las tragedias de unos son las oportunidades de otros. A veces. Sí, a veces. Entonces, ahora mi pregunta es, nosotros estamos aprovechando no solo las crisis de otros lados, sino los recursos que nosotros tenemos. En el caso del azúcar, por ejemplo, hablando de materia prima, el caso de los precios del azúcar, los precios del café que se han mejorado en los últimos momentos. Pero entonces mi pregunta es, si estamos haciendo a nivel nacional lo correcto para aprovechar estas oportunidades, ya no hablemos de las crisis, sino que aprovechar lo que nosotros tenemos de cara a los próximos 10 años, 20 años. Bueno, y le pregunto esto, doctor, sí, porque precisamente el New York Times de hoy
saca un artículo que dice: ser amigo de Putin resulta muy lucrativo. Y precisamente hemos estado estrechando, cuando digo hemos, me refiero al gobierno, al país, pues la relación que tenemos, nos hemos acercado a la Unión Soviética. ¿Qué beneficio nos va a traer, si es cierto Rusia, esto que dice? Rusia, ya la Unión Soviética Perdón. pasó a la historia. Tiene razón, un lapsus, doctor. A Rusia, el acercamiento que hemos tenido. Entonces, por eso vuelvo y pregunto, ¿vamos en la senda correcta o hay que hacer algunos ajustes en este camino? Bueno, déjame comentarte un poco puntualmente lo que está ocurriendo con Rusia. Lo que está ocurriendo con Rusia es que hay tensiones entre el occidente y Rusia, particularmente Estados Unidos y Europa, sí. Y hay sanciones que se están tirando los unos a los otros, ¿verdad? Sí. Entre ellas, Rusia ha dicho: no le voy a comprar alimentos a los europeos, y entonces le ha dicho a América Latina: estoy abierto, ¿no? Y creo que es una oportunidad realmente, o sea, tiene sus implicaciones políticas estratégicas y cada quien verá cómo las maneja, pero parece que América Latina se está saliendo pues de ese juego, digamos, no quiere meterse y más bien quiere ver por sus intereses, pues. Y en este caso es posible ¿qué le vendemos a los rusos? Exactamente, puede ser que algunos países comiencen a exportarle cosas que antes no lo estaban haciendo. Sí. Es decir, pero eso pues no es realmente, es muy marginal, digamos, al final de cuentas, para nuestra economía o la de América Latina hoy en día, digamos, pues, en cierta medida. Yo creo que en Nicaragua hay como distintos niveles, ¿verdad? Con respecto a esta pregunta que has hecho, ¿verdad? Sí. Vamos bien, estamos haciendo y estamos aprovechando bien las cosas. Yo creo que Nicaragua ha andado buscando grandes oportunidades. Por ejemplo, lo del canal obviamente es una apuesta, una gran oportunidad, digamos, que pudiese haber ahí de grandes niveles nuevos de inversión para el país, que pudiese cambiar sustancialmente algunas actividades económicas si se hace pues bien, con balances ambientales, realmente el proceso es conducido de manera transparente, donde haya participación amplia, digamos, de empresas y mano de obra nicaragüense y demás, ¿verdad? Y yo creo que eso hay que cuidarlo, que suceda así, si acaso va a suceder, es decir, y podrían abrirse ahí grandes nuevas oportunidades. Podría eso quedarse también sin poder realizarse, porque es un proyecto complejo, ambicioso, etcétera. Entonces, tampoco le podemos apostar solamente a eso, pero no es malo apostar a grandes proyectos, a cosas que dan un golpe de timón. Para mí, la integración centroamericana, si lográramos avanzar más en serio en ese tema, yo creo que sería un gran golpe de timón para la región, ¿verdad? Es decir, y creo que hay que enfocarse en esas cosas. A mí me da la impresión, sin embargo, que en Nicaragua no deja de haber cierta actitud complaciente, y porque estamos creciendo positivamente a tasas de 3-4%, como que con eso pues nos llenamos la boca, ¿verdad? Y decimos: esto es la maravilla. Sí. Algunos de nosotros hemos dicho: aquí realmente hay que crecer al doble. Ahora, crecer al doble no es fácil, y requiere más bien pensar en crecimiento en base a productividad, que es más complejo, más difícil, más lento incidir en cambios de productividad, ¿verdad? Es decir, pero también creo que hay que tener discusiones estratégicas más en el país, que no la están habiendo. Estamos bastante en el corto plazo. Es decir, y aparte de estas grandes ideas del canal, realmente no estamos viendo en realidad lo suficientemente bien a nuestros sectores y su potencial, sus restricciones, sus limitaciones, qué viene, qué pudiese hacerse después. Y te doy un ejemplo pues muy claro. Me preocupa el mundo de textil y confección en Nicaragua, a donde estamos en este momento, pues, ¿verdad? Es decir, y el tema de los TPL se ha convertido, y para los que no saben, TPL son niveles preferenciales arancelarios que realmente recibimos como parte del Tratado de Libre Comercio, que nos permite introducir a los Estados Unidos tela de terceros países, de países asiáticos fundamentalmente, como que si fueran originarias de Nicaragua o de los países partes del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Esa es la preferencia. Esa es la preferencia, exactamente, sí. ¿Verdad? Bueno, se convirtió la industria, es decir, antes dependían 75% de esas preferencias arancelarias, es decir, de lo que le vendíamos a Estados Unidos, 75% de lo que le vendíamos realmente era con materia prima de países asiáticos, fundamentalmente. Ahora eso bajó a 25%. La industria evolucionó en la dirección correcta, y hoy
La principal venta que hace Nicaragua es: yo he sido el país que estoy creciendo en comprarte algodón, en comprarte tela o comprarte hilo a vos, o sea, ha sido ganar para ustedes, Estados Unidos, como para nosotros, pero todavía no estamos completados en este proceso, danos más tiempo, ¿verdad? El problema, y lo que yo voy a comenzar a discutir en cierta medida con el sector, en la medida que pueda, es si estamos del lado correcto de la historia, o sea, es decir, estamos atados a un acuerdo de libre comercio, en cierta medida, que, para serle franco, se está quedando atrás. O sea, hay acuerdos ahora que se están negociando que, de darse, nos dejan en desventaja, porque están más avanzados que nosotros. En principio tienden a dar competitividad a los nuevos países que entren en esos acuerdos mejores o mayores que la que tendríamos nosotros. Y esto algunas personas en el gobierno creo que lo tienen claro, inclusive cuidado que entiendo ya que el mismo presidente se ha manifestado sobre este tema y ha hablado de la posibilidad de integrarse al Tratado Transpacífico, ¿verdad?, que están trabajando países de América Latina, países de Europa, Asia, Estados Unidos. Es decir, porque en realidad lo que pasaría ahí, por ejemplo, es que dependiendo de qué reglas quedan con Vietnam, perfectamente podemos quedar nosotros bien fuera del juego, ¿verdad? Y entonces, o tenemos las mismas reglas que ellos tienen, ¿no?, vía ese acuerdo, es decir, u otra forma, o ellos se quedan con las mismas reglas que nosotros tenemos, que son acuerdos restrictivos. A ver, ¿qué quiero decir con esto? O sea, la mayor parte de las importaciones de textiles y de vestidos y ropa en los Estados Unidos proviene, 85%, proviene de países con los que no hay acuerdos de libre comercio. O sea, y simplemente importan la tela asiática, pagan los aranceles y todavía son más competitivos que lo que somos nosotros. En realidad así está ese mundo de textil y confección. Entonces me pregunto, nosotros estamos del lado de la historia si no estamos viendo eso, que nosotros somos un acuerdo restrictivo, ¿verdad? O sea, que nos obliga a comprar de los países, ¿verdad?, de Centroamérica o de Estados Unidos, ¿no?, para salvar la industria textil que viene decayendo en los Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Y en Estados Unidos las marcas, las empresas líderes están pidiendo: flexibilicemos esto, no sigamos salvando algo que no es tan salvable, se van a beneficiar los consumidores. Entonces, claro, yo creo que va a ser bien difícil que se resistan a esa presión en los Estados Unidos cuando puedes importar más barato en vez de estar protegiendo industrias que ya no son lo fuertes que en alguna otra época fueron. Entonces, cuando usted menciona eso, yo vuelvo a la pregunta inicial, doctor. ¿Estamos haciendo lo correcto? ¿Vamos por la senda correcta? Si esto ya no nos va a funcionar, ya no nos funciona o no nos va a funcionar o nos va a dejar en desventaja, ¿qué otra cosa tenemos que hacer para que no nos afecte como nos va a afectar? Mi punto es, Joshi, que en este país necesitamos comenzar a discutir más estratégicamente nuestros sectores, verdaderamente, y ver el mundo externo, cómo se está moviendo y cómo nosotros nos tenemos que adecuar a ello. Es decir, también hay una gran competencia por atraer inversión, ¿verdad? O sea, y otros países nos llevan la delantera. Nosotros no somos tan competitivos como otros países, pues estamos como en medio. ¿Qué estamos haciendo en ese campo verdaderamente? Vos oís las quejas y pareciera que muchas cosas se quedan trabadas y aquí no nos hemos dado cuenta, digamos, el daño que pudiésemos estarle haciendo a las oportunidades de empleo y demás, ¿verdad? Entonces, yo creo que en este país hay que dejar de ser tan complacientes, ¿verdad? Y tener discusiones también abiertas, más estratégicas, pues, verdaderamente sobre nuestros sectores, sobre problemas y prioridades que deberíamos estar enfocando, que nos pudieran dar salto, ¿verdad? Y que no son, digamos, sueños ambiciosos que están pegados, ¿verdad?, de quién sabe pues qué condiciones, sino una agenda bien amplia tiene que ser, porque hay creo que muchas cosas que corregir y enfrentar. Yo creo que hay varios sectores que han sido factor de dinamismo en la economía. O sea, en parte, ¿cuál es el problema que le está ocurriendo a Nicaragua y el por qué la desaceleración? Estamos creciendo por el lado del gasto en base a consumo y estamos creciendo en base a exportaciones, pero no en base a inversiones. Las inversiones más bien han venido decreciendo,
¿Y qué está pasando ahí? O digamos, uno se tendría que preguntar. Bueno, y lo cierto es de que la incertidumbre en el sector textil y confección un poco ha parado nuevas inversiones. Estamos exportando más, pero no necesariamente quiere decir que están viniendo nuevos inversionistas, ¿verdad? Hay textileras que pudieran haber venido a Nicaragua que más bien se fueron por el problema del costo de la energía a Costa Rica. Sí. 2 de ellas recientemente que tienen negocios en Nicaragua, ambas, coreanas y canadienses, ¿verdad? En el sector de telecomunicaciones, bueno, ¿qué va a pasar ahí? ¿Ya vas a seguir vendiendo celulares cuando ya 6 millones de nicaragüenses? Pues hay 6 millones de celulares, ¿verdad?, en el país. Ya no es 10 años atrás donde eran como 1 o 2 millones, ¿verdad? Ya cubriste de antenas el país, o sea, no van a lo mejor seguirse dando los niveles de inversiones que se venían dando antes, ¿verdad? Ya es un mercado más maduro, ¿no? Porque ese era uno de los sectores dinámicos que atraía inversión. En energía, bueno, hay que ver si Tumarín se da, vuelve a haber un empuje importante ahí, pero de momento llegamos y culminamos una etapa, se terminó la inversión en el sector. Es decir, se están haciendo cosas relativamente pequeñas, de envergadura pequeña ahora, con excepción del espacio que tomó Tumarín, que congeló otras inversiones, pero no termina de ocurrir. Ojalá que ocurra, ya parece que está bastante más avanzado eso, ¿no? Y otro sector de turismo, ¿verdad?, que ahora está recibiendo algunas señales cruzadas, pues, ¿verdad?, que es un sector con un tremendo potencial, pues, que diría yo en el caso de Nicaragua. Entonces, yo creo que hay que revisar y darnos cuenta. Me dicen que en el sector de telecomunicaciones algo que pudiera cambiar un poco la dinámica del juego es si viene satélite, ¿verdad? Si Nicaragua compra un satélite y realmente eso pudiese abaratar. Se externó desde el año pasado, se está hablando de. Pudiese abaratar enormemente los costos. Ahí realmente, ojalá que ya comience la etapa de más competencia y bajen los costos, pues, ¿verdad?, para los consumidores. Usted externó esta semana, doctor, una preocupación alrededor de la deuda externa. ¿Qué es lo que nos puede ocasionar el crecimiento, que siga creciendo la deuda externa? Bueno, mira, en términos del Producto Interno Bruto, la deuda externa pública sigue más bien bajando, ¿verdad? O sea, no va creciendo, pues, o sea, más bien bajando, viene creciendo nominalmente, pero en términos relativos, pues, hay una tendencia clara, marcada, y está por alrededor de 38%, creo yo, que es un nivel de endeudamiento público muy, muy manejable, pues, ¿verdad? Aceptable. Sí, 50% se dice. Bueno, porque claro, Estados Unidos tiene como 150 ahorita, ¿verdad? Es decir, pero 50% se dice, mira, con ese nivel, como regla general, pues, ¿verdad?, está más o menos, ¿no? Nosotros estamos por debajo de eso. Lo que viene creciendo es la deuda privada, y la deuda privada fundamentalmente es petróleo, y de Venezuela, pues, ¿verdad?, es esa deuda, sí, ¿no?, que hoy por hoy no estamos pagando con divisa, es decir, pagamos fundamentalmente la mayor parte con bienes, lo cual es un tremendo beneficio para el país, nos protege nuestras divisas, pues, es decir, y bueno, es decir, lo más probable es que eso siga creciendo, porque nosotros no producimos petróleo, tenemos un programa de financiamiento que lo pagamos a 25 años, ¿verdad? Pero eso hay que verlo, digamos, porque la pregunta es si se va a sostener en los mismos términos que ha venido dándose. Moody's le preocupa y levanta la preocupación de que pudiese pues, ser una vulnerabilidad, digamos, que tenemos, depender de este país en estos niveles que dependemos para nuestro abastecimiento de petróleo. En fin, esa deuda hay que vigilarla, porque si de repente tenemos que comenzar a pagar petróleo con divisa, pues obviamente va a poner presión sobre nuestra divisa, ¿no? Y hoy por hoy más bien pues hemos logrado acumular reservas internacionales, tenemos un buen nivel de reservas internacionales, nos permitió enfrentar la crisis internacional. A veces algunos se preguntaban, ¿y para qué sirven las reservas, verdad? O sea, y casi se lo restregaban a uno en la cara, ¿verdad? Porque ¿para qué sirven las reservas? No, bueno, las reservas sirven cuando hay problemas, ¿verdad? Definitivamente. O sea, es la manera en que podés sortear un poco y protegerte, ¿no? Y bueno, tenemos un nivel razonable y eso hay que cuidarlo, pues, ¿verdad? Porque los países necesitan estabilidad macroeconómica para poder invertir, para poder crecer.
Yo creo que esa es una verdad que todos aceptamos. Antes no era compartida por todos, digamos, ¿verdad? Algunos creían que se podían utilizar las políticas fiscales, monetarias, expansivas para estimular el crecimiento económico y que era totalmente legítimo, digamos, ¿verdad? Y ciertamente uno puede hacer eso en la medida que puede darse el lujo de hacerlo si tiene los recursos que lo respaldan, digamos, pero si te excedes, bueno, nosotros llegamos a tener 33.000% de inflación, ¿verdad? O sea, de las economías que han tenido traumas más fuertes desde el punto de vista hiperinflacionario. Entonces, en fin, la deuda privada es la que creo que puede eventualmente convertirse en una eje de presión. Creo que se están haciendo cosas en el país para enfrentarla, o sea, la conversión de la matriz energética es una manera de reducir la dependencia del petróleo. Creo que hay que buscar mucho más eficiencia tanto en las industrias como en los hogares, ¿verdad? O sea, ahorrar por el lado de ser más eficiente, bajar los costos, ¿verdad? Ser más ahorrativos, en fin, o sea, hay mecanismos, pues, opciones para lograr hacer un mejor trabajo en ese campo. Doctor, en 2 minutos, cuando hablamos de eficiencia y cuando hablamos de productividad, es un tema del que venimos hablando desde hace rato. Pero en 2 minutos, doctor, ¿qué es lo que necesitamos para ser más eficientes, para ser más productivos? Es decir, es un tema en el que estamos desde hace rato y que no producimos más café y que la manzana y que los frijoles. Es decir, pero yo siento que le venimos dando vuelta y seguimos dándole vuelta. Bueno, es que no es fácil. No es fácil. Seguramente por eso es que le estamos dando mucha vuelta, digamos, sí. ¿Verdad? En realidad, primero yo creo educación. Y tenemos todavía rezagos, pues, en educación. Educación es clave, ¿verdad? Porque, por ejemplo, imagínate en el campo, ¿verdad? Si ya ahora creo que tenemos promedios de educación más altos en el campo, ¿verdad? Pero había una época en que teníamos como 2 años y medio de educación en el campo. Y necesitas 4 años para sumar, restar, dividir, multiplicar, ¿verdad? Y para leer una cartilla tecnológica necesitas eso, ¿no? Entonces, si vos no tenés educación, no vas a poder nunca mejorar la productividad en el campo porque no sabes cómo mejorar tu tecnología, pues, ¿verdad? Tenés que tener ciertas herramientas básicas. Entonces, educación es fundamental, ¿verdad? Es fundamental la educación. Pero por otro lado también necesitas inversión, financiamiento, digamos, ¿verdad? Podés mejorar tu eficiencia, tu productividad, si simplemente tenés mejoras en infraestructura, ¿verdad? Es decir, si continúas ampliando caminos de penetración en el campo, adoquinados, por ejemplo, en vez de caminos de tierra que se te descomponen cada invierno, si abrís vías de comunicación como el puente a Costa Rica, la carretera de pues Huigalpa a San Carlos, las nuevas inversiones que se piensan hacer en la costa atlántica, todo eso puede servir porque eventualmente, o sea, si tenés un puerto en el Atlántico, pudieras reducir enormemente tus costos de exportación, ¿verdad? Que hoy perdemos bastante simplemente por ese factor, que tenemos que ir a Honduras o tenemos que ir a Costa Rica para exportar, pues, por barco. Entonces, se requiere educación, se requiere inversión y financiamiento para que cada quien pueda hacer también su reconversión, es decir, se requiere mejoras en infraestructura. Son tareas, pues, que no son fáciles, son complejas, y realmente si hay algo donde a mí me parece que estamos errando enormemente es en la asignación a fondos a educación. O sea, creo que tenemos que buscar al menos cómo ir a 7% del Producto Interno Bruto, tal como recomienda Naciones Unidas, pues, ¿verdad? Estamos a la mitad de eso, y consistentemente, pues eso lo hemos mantenido por los últimos 10 años, no sé si más o menos 3,5, 3,6% del Producto Interno Bruto, en vez del doble, por ejemplo, ¿no? Y aún así va a ser bajo, porque nuestro Producto Interno Bruto es bajo, ¿verdad? Es decir, otros países vecinos nuestros, Costa Rica misma, invierten 5 o 7 veces más en educación que lo que estamos invirtiendo nosotros, pues. Y vemos la diferencia, claro, ¿verdad? Entonces, creo que en ese sector no podés tampoco hacerlo de la noche a la mañana, o sea, no es como que si le das la plata ya todo va a resolverse, ¿verdad? Entonces, tienen que ser procesos graduales, tienen que ser procesos planificados, tienen que ser procesos sostenidos, ¿verdad? Pero yo creo que sí, pues que nosotros tenemos que dedicar más a la educación de lo que estamos dedicando y pensarlo más en serio, más deliberadamente que lo que hemos hecho hasta la fecha. Como siempre, doctor, un gusto poniendo temas
claves que yo creo que son importantes. Hay gente que me dice, mencionás tales y tales temas cada tanto tiempo en el programa, pero yo creo que esa es la idea, porque pienso que hasta qué punto estamos desperdiciando un tiempo valioso, porque como dice usted, las cosas no van a ser de la noche a la mañana, pero en algún momento tenemos que empezar en este país pensando de aquí a los 20 años. Yo le digo a la gente, a lo mejor ya no lo voy a ver yo, pero en algún momento tenemos que empezar para... Yo si hoy el desarrollo es más rápido, o sea, ¿cuánto le tomó a la sociedad británica, pues en Inglaterra en su época, llegar a la revolución industrial? O sea, cientos de años, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto le tomó a Corea llegar a donde está ahora? Bueno, más o menos 40 años, ¿verdad? ¿Qué le tomó a Irlanda? De repente dar un salto de ser el país más pobre de Europa a ser de los más ricos de Europa, 20 años. Entonces, realmente las cosas pueden cambiar rápido si hacemos las cosas correctamente. El problema es que tenemos que ponernos bastante de acuerdo todos en un consenso, ¿verdad? Que donde todos empujemos en la misma dirección con el mismo vigor y con las ideas claras, pues. Así. Gracias, doctor. Un gusto, como siempre, tenerlo en el programa. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por dejarnos entrar a sus hogares cada fin de semana. Nos vemos el próximo en otro Primer Plano Económico.